les voy a pedir que vayan a Segunda de Crónicas 26. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, usted puede leer de la versión que más le agrade, pero vamos a Segunda de Crónicas 26. ¿Listo? Y le voy a pedir que lo vaya leyendo, ya me conocen, vaya, traiga para dónde apuntar, yo le voy a dar varios detallitos que le van a servir para entender bien estos pasajes. Segunda de Crónicas 26. Si yo le digo a usted, dígame una película de Disney, de esas legendarias, ¿no? Disney ha tenido varias épocas. Tuvo la época de oro, que es cuando sacaron Blancanieves, incluso alcanzó a salir Pinocho, esas son viejas, viejas. Luego tuvo el renacimiento de Disney, que es cuando salió El Rey León, salió Hércules, una de mis favoritas personales. Y luego tuvo como un tercer renacimiento cuando salió la animación digital. Pero cuando usted piensa en general de películas de Disney, hay unas principales que a uno se le ocurren, ¿no? Por ejemplo, El Rey León. Uno piensa en Disney y uno piensa, no, sí, El Rey León o Pinocho, Cenicienta. Pero otra de las que uno piensa siempre es Aladín, ¿cierto? Ahora, incluso si usted no piensa en Disney y piensa directamente en Aladín, si usted piensa en tener un deseo, ¿sí? Si yo pudiera pedir un deseo, usted pensaría, uy, yo quisiera tener una lámpara mágica que pudiera frotar, ¿cierto? Es parte del colectivo popular esa idea de que uno se encontrara una lámpara mágica. Y a raíz de esa idea incluso surgieron series como Hechizada y demás que se referían de un genio que vive en una lámpara y lo más importante es que le concede deseos a su amo, ¿cierto? Y entonces yo le pregunto a usted, si usted estuviera en la posición de Aladín, que pudiera frotar una lámpara y pedir un deseo, ¿qué pediría? Se abren las posibilidades, ¿no? Se vuelve emocionante y uno dice, uy, esta prédica va a estar buena. Me van a hablar de pedir los deseos. Pero mire que la historia, por lo general, quiere que uno se enfoque en los deseos, ¿cierto? ¿Pero usted ha pensado alguna vez en el genio? ¿En ese genio de la lámpara? No, porque a uno le venden es Aladín. A uno le venden el que pide el deseo. Pero el que lo cumple, poco importa. Lo que importa son los deseos, no el que cumple los deseos, ¿cierto? Y hoy le quiero dejar una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros tratamos a Dios como si fuera un genio de la lámpara? ¿Cuántas veces tomamos la Biblia, la frotamos y Dios, por favor, esos son los 3 deseos? Sabemos que Dios es un Dios bondadoso, rico en misericordia, que es dueño de todo. Y solo nos dedicamos a pedirle. Buscamos la bendición y no al que bendice. ¿Qué pasa cuando Dios entonces por fin nos cumple los sueños? Porque en su infinita misericordia lo hace. Aunque uno solo busca la bendición y no al que bendice, Dios aún así bendice. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mire que Aladín, por lo menos en la última versión de Aladín, la que ya es actuada por personas, Aladín le promete al genio que lo va a liberar. Dice, yo voy a usar 2 deseos, el tercero es para ti, genio. Yo dije, wow, qué buen spin, qué buen cambio. Pero llega el momento y él le dice, no, yo no voy a poder. No voy a poder porque es que se me complicó el asunto. ¿Cuántas veces somos así con Dios? Entonces, ¿qué pasa cuando por fin Dios cumple esos deseos? ¿Nos volvemos como Aladín y se nos olvidan las promesas? ¿Usamos a Dios como si fuera un genio de la lámpara? Le pido por favor que cierre sus ojos ahí en casa y vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día que nos das y por la oportunidad de escuchar tu palabra. Sabemos, Dios, y confiamos plenamente en tu palabra. Creemos que tu palabra es tu voz, es el manual, es la instrucción y el derrotero que nos dejaste para vivir una vida mejor, una vida según lo que tú quieres para nosotros. Así que hoy nos acogemos a tu palabra y te pedimos que abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para que podamos entender lo que tú tienes para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Si usted puede, escriba ahí, cuando el orgullo opaca el propósito. Cuando el orgullo paga el propósito. Mire que Aladín, en la historia, él pasa de ser un ladrón y lo vuelven el príncipe. El príncipe de Ababua, el príncipe Alí de Ababua. Y él poco a poco se le empieza a olvidar que realmente él no es un príncipe. Él es un ladrón, ¿cierto?
Y nosotros muchas veces se nos olvida que estamos en esa misma posición. Somos una mancha, ¿sí? Necesitamos de Cristo para ser limpios. Por nuestra propia cuenta no somos nada. Y así mismo le pasaba a Aladín. Pero Dios empieza a llevarnos. Dios nos conduce, nos da, provee y se nos empieza a olvidar de dónde venimos. Cuando el orgullo opaca el propósito. Vamos a ir a la palabra de Dios. Les recuerdo, 2 de Crónicas 26. Dice así: todo el pueblo de Judá había coronado a Uzías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Uzías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Uzías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, que ese es otro Zacarías. Zacarías era un hombre popular en esa época. Buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Repito, y mientras el rey Uzías buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Uzías declaró guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Jabnía y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto, porque había llegado a ser muy poderoso. Uzías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle, en el ángulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenían grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra. Tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Uzías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por su ayudante Maaseías. Estaban bajo el mandato de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regímenes de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307.500 hombres. Todos soldados electos, estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Uzías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para hondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Pero cuando llegó a ser poderoso, Uzías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Cuando el orgullo opaca el propósito. Punto número 1. Olvido quién me puso donde estoy. Mire todos los triunfos que nos dicen de Uzías. Mire que una de las primeras ciudades que él dice que él recuperó es Elat. Es de lo primerito que nos dice. Si usted quiere, devuélvase. En el versículo 2, después de la muerte de su padre, Uzías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Tengan en cuenta que aquí hay algo así como una guerra civil, ¿cierto? Los dos reinos están separados y el reino del sur es Judá. El reino del norte es Jerusalén. Y la ciudad de Elat era una ciudad que, digamos, Salomón la había instituido de cierta manera y tenía un uso mercantil. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando su padre perdió la ciudad de Elat, ¿cierto? Cuando el reino del sur, cuando Judá perdió Elat, perdió una grandísima suma de dinero. Perdió una entrada mercantil. Y este man lo primero que hace es recupera una ruta que utilizaba Salomón. El tipo la tenía clara.
Nos dice, su padre Amasías, que también era rey de Judá, él nos dice que hizo conforme a Dios igual que hizo su padre, pero aquí tenemos que tener cuidado, porque a Amasías le fue bien hasta cierto punto. ¿Qué pasó con Amasías, que era el papá de Usías? Luchó contra Israel, ¿cierto? Contra el reino del norte, Israel, Judá. Luchó contra Israel cuando no debía, y Dios no apoyó esa gestión. Dios no la apoyó, entonces resultó de prisionero. Y resulta que las leyes de Judá dicen que mientras el rey esté vivo, aunque esté capturado, sigue siendo rey. Y hay como esas estructuras de virreinatos, como correyes. Entonces, Amasías lo cogen preso y a los 16 años, pues Usías tiene que tomar su lugar y los dos son reyes. Claro, el uno está preso, pero Usías se levanta. Entonces, mire que acá nos empiezan a mostrar un patrón, nos empiezan a mostrar varias cosas que están sucediendo, ¿sí? Entonces, las cosas empiezan bastante bien para Usías porque le pone atención especial a Dios, ¿cierto? Le pone atención especial. Y entonces yo me imagino a Usías, ¿cómo cree que usted sería hoy? Sería una persona enterada, que dice, yo no voy a cometer los mismos errores de mi padre. Yo no voy a cometer los mismos errores que hizo mi familia, yo no voy a replicar lo que está sucediendo. El tipo la tenía clara. Y mi papá perdió esto, yo hoy lo recupero. Pero mire que la Biblia es clara y nos dice en el versículo 5, Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías. Él buscaba una ayuda, él buscaba la palabra de Dios. Y Zacarías le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Entonces, siempre que buscaba a Dios, prosperaba. El secreto no era Usías. El secreto era buscar a Dios. Pero ¿cómo se llama este punto? Olvido quién me puso donde estoy. Entonces, él siempre que buscaba a Dios, Dios lo prosperaba. Él escuchaba a Zacarías. Ya les dije que era otro Zacarías porque era un hombre popular. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿qué te lleva al lugar de orgullo? A Usías fue la fama. Mire que 2 veces en este pasaje, hasta donde vamos, 2 veces dice que lo reconocían porque era famoso. Era famoso por sus obras. Y es que esta hoja de vida que nos narran es fenomenal. El tipo era economista, era agrícola, era diseñador, era estratega militar. El tipo la tenía clara. Y además hay un libro que habla, digamos, de la tecnología de los reinos de Israel en la antigüedad, y le atribuyen a Usías la invención de las catapultas. Uno siempre las ve en las películas y sí, y la gran estructura que lanza piedras, pero le atribuyen al reinado de Usías la invención de las catapultas sobre las torres. El tipo era muy duro. Mire todo lo que Dios le daba. Sabía manejar el dinero, amaba su tierra, agrícola, economista, era estratega, se volvió poderoso. Pero porque buscaba a Dios. Buscaba a Dios. Entonces, ¿a ti qué te lleva al lugar de orgullo? A Usías fue todo lo que Dios le dio. Lo que Dios le dio lo hizo ser orgulloso. Él no cuidó su corazón. Entonces, ¿a ti qué te lleva al lugar de orgullo? ¿Tu trabajo? ¿Tus logros? No, es que yo todo lo que he logrado. ¿Tu familia? Es que mi familia es muy linda, no como esta otra, no como esta otra. Mi familia sí. ¿Cuántas veces hablamos así? O incluso, es que mi relación con Dios, yo no quiero juzgar a nadie, pero yo sí oro, yo sí hago los devocionales. Y poco a poco te empiezas a volver orgulloso por lo que Dios te da. Déjeme decirle una cosa, Usías no se levantó un día y dijo, voy a ser orgulloso. Eso no fue de un día para otro. Así como uno no se levanta diciendo, hoy me rebelo. Dios, hoy no voy a ser devocional. Hoy no oro, hoy ya no quiero más. Eso fue un proceso gradual, paso a paso. Es un tema de secuencia, poco a poco. Eso pasa en que hoy me levanté tarde y entonces ya el devocional lo hago mañana. Y mañana ya ni siquiera abro la Biblia. Y el día siguiente ya ni siquiera me importa. Entonces es un proceso secuencial. Hoy no puedo, mañana sí. Este domingo no me conecté. Me conecto el siguiente porque da lo mismo. No, porque el orgullo te está alejando del que da la bendición. Entonces te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pusiste el nombre de Jesús sobre el tuyo?
Porque Usías, en este punto al que vamos, ustedes pueden decir, pero ¿qué de malo tiene? La historia primero nos dice que él empezó a ser brillante, que recuperó la ciudad que el papá perdió, que logró un montón de cosas. Y mire el texto donde nos dice, desde el 16, pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso. O sea que era el poder lo que tenía el orgullo de Usías. Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Se le olvidó. Él iba a buscar porque sabía que es con Dios que conseguía lo que necesitaba, que el poder que tanto amaba solo lo conseguía con Dios. Pero se olvidó de Dios. Él buscaba la bendición y no al que bendice. Entonces, te repito, ¿cuándo fue la última vez que pusiste el nombre de Jesús sobre el tuyo? Yo todo lo que tengo se lo debo a Dios. Y hay una canción muy bonita de Marcos Yaroide que dice, todo se lo debo a Él, ¿no? Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, mi vida y mi sustento. Todo se lo debo a Él. Qué bueno que eso sea un tema natural de nosotros, ¿no? Dios me puso en esta posición. No me voy a volver un fanático, pero siempre voy a reconocer que Dios me puso ahí. Dios me dio estos hijos tan talentosos, tan bonitos, tan lo que sea. No voy a salir a decir, es que los hijos de los demás son muy pailas y los míos sí. No. Yo digo, tengo mis hijos porque Dios me los dio. Tengo este conocimiento porque Dios me lo dio. Recuerde, no podemos dejar que lo que Dios nos dio nos lleve al orgullo. Que lo que Dios nos dio nos separe de Dios. Tanto oramos por ese trabajo y ahora el trabajo no nos deja asistir a la iglesia, no nos deja orar. Entonces el trabajo es un problema. Tanto pedimos a Dios porque nos diera este hijo, esta hija, y ahora estamos tan pendientes de esa hija que olvidamos a Dios. Tanto pedimos a Dios por un milagro de salud y siempre que estábamos acongojados con la salud, estábamos delante de Dios. Dios nos hace el milagro y te vi, Dios. Si te vi ya no me acuerdo. No seamos como Usías. Y escríbalo ahí. No seas como Usías. Entonces, ¿cómo era el primer punto? Cuando el orgullo paga el propósito, olvido quién me puso donde estoy. Y a Usías definitivamente se le olvidó quién lo puso. Él decía, yo soy el rey. Yo soy el que hizo esto y me inventé las catapultas y tengo mucha plata y soy muy famoso. Tráigame el incienso, rapidito. Y mire que eso nos lleva al segundo punto. Cuando el orgullo paga el propósito, segundo punto, ignoro las señales de advertencia. Ignoro las señales de advertencia. Cópialo ahí. Mire, seguimos en el versículo 17. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor. Todos ellos hombres valientes porque se estaban enfrentando al magnífico rey del momento. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron, no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. Tenemos señales de advertencia a lo largo de la vida. Y mire, Dios en su misericordia envía a los sacerdotes a llamarle la atención. Le está dando una última oportunidad. Él pudo prevenir lo que se le iba a venir cuesta arriba. Él lo pudo prevenir. Para que usted sepa, Usías no era de la tribu de Leví, ¿cierto? Que esos eran los sacerdotes, los que sí podían ejecutar la quema del incienso. Usías era de la tribu de Judá. Y él tenía sus manos, su sangre, lo que él era manchados de sangre. Lo vimos, que él luchó contra los filisteos y contra muchos. Entonces él no le correspondía. Él solo podía entrar a una parte del templo, llamémosle el vestíbulo. Él solo podía entrar ahí, no podía pasar a quemar el incienso porque no le correspondía. Mire, cada día que pasa, estamos más cerca de ver a Jesús. Mañana vamos a estar más cerca, pasado vamos a estar más cerca. ¿Y tú en qué dirección te estás moviendo? Porque mire que Usías
empezó muy bien y se estaba moviendo en la dirección adecuada. Tenía su corazón apuntando a donde era. Él no se levantó un día diciendo yo voy a ser el mejor rey porque es que yo soy muy pro. ¿Cuántas veces nos pasa? Es como yo soy el mejor y se nos olvida que si somos los mejores es porque Dios nos lo permitió. Lo que tenemos que nos hace los mejores es porque Dios lo dio. Entonces, cada día que pasa vamos a encontrarnos con Jesús. ¿Cierto? Estamos más cerca. Pero vamos a estar con Él o vamos a estar apartados de Él. ¿Hacia dónde nos dirige nuestro corazón? Mire, a Usías la bendición se le volvió una excusa. Y hoy te digo yo a ti, ¿se te está volviendo una excusa tu bendición? No, es que mi trabajo es tan bueno, gracias a Dios, pero como tengo tanto trabajo, ya no puedo ir a la iglesia, ya no puedo ayudar en la iglesia, ya no puedo dar ofrendas, ya no puedo hacer esto porque es que tengo mucho trabajo, mucho que hacer en el trabajo, entonces ya no puedo hacer de la iglesia. Escríbelo. Que la bendición no se vuelva mi excusa. Porque déjame decirte una cosa, si tú buscas a Jesús, lo tienes todo. Tal vez no todo lo material, tal vez todo lo material sí. Pero todo lo que importa sí lo tienes con Jesús. El resto no importa, el resto es irrelevante. Pero mire que Usías seguía, buscaba la bendición y no al que bendice. Y estaba terco, terquito y dele y decía, pero yo acá estoy, ¿por qué no me dan el incienso? Y Dios le manda las señales de advertencia. ¿Cuántas veces Dios a ti te ha enviado una señal de advertencia? Que tú estás empecinado y tal vez es la pastora, tal vez es aquí, tal vez es allá. Señales de advertencia que te dicen, hijo, pilas, por ahí no. Pues a Usías se lo enviaron y eran 80 sacerdotes que llegaron a decirle, viejo, por ahí no es. ¿Y cuántas veces nos ponemos a hacer tratos con Dios, no? Dios, y dame la bendición que yo te prometo que te voy a hacer esto. Nos da la bendición y el trato, si te vi, no me acuerdo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto no buscas al Señor de manera genuina? No para buscar algo, sino para buscarlo a Él. No por lo que Él puede dar, sino por lo que Él es. ¿Hace cuánto no lo buscas de esa manera? ¿Hace cuánto no abres la Biblia solo por conocer a Dios y no para buscar la calma de un problema? Es que estoy tan acongojado y tengo tantos problemas que busco la palabra. Claro, pero no se puede volver el evangelio solo de eso, solo de que somos unos enfermos y Dios nos cura, porque también es una relación de amor. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que lo buscaste porque lo amas? Porque buscas al que bendice y no la bendición. ¿Te haces sordo a las señales de advertencia? ¿Cuáles son las señales de advertencia que Dios te ha estado enviando? ¿Cuáles son esas señales que nos tienen que hacer reflexionar? Porque la señal de advertencia es un stop. Y si escuchamos, bien. Pero si no escuchamos, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál es la señal de advertencia? ¿La has escuchado? ¿Tu orgullo es que criticas mucho? ¿Criticas esta iglesia? ¿Criticas otra iglesia? ¿No te gusta? Entonces lo criticas, pero no apoyas. ¿No te gusta? Y entonces lo que haces es no ir a Dios, es buscar a la bendición. ¿Cómo? ¿Cuáles son las señales de advertencia? Comer la carne, los nervios, y una persona se levanta y un día no tenía un dedo porque ya lo dejó de sentir, se le iba muriendo poco a poco. Entonces, por ahí no es. ¿Y cuántas veces nos ponemos a hacer tratos con Dios, no? Dios, y dame la bendición que yo te prometo que te voy a hacer esto. Nos da la bendición y el trato, si te vi, no me acuerdo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto no buscas al Señor de manera genuina? No para buscar algo, sino para buscarlo a Él. No por lo que Él puede dar, sino por lo que Él es. ¿Hace cuánto no lo buscas de esa manera? ¿Hace cuánto no abres la Biblia solo por conocer a Dios y no para buscar la calma de un problema? Es que estoy tan acongojado y tengo tantos problemas que busco la palabra. Claro, pero no se puede volver el evangelio solo de eso, solo de que somos unos enfermos y Dios nos cura, porque también es una relación de amor. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que lo buscaste porque lo amas? Porque buscas al que bendice y no la bendición. ¿Te haces sordo a las señales de advertencia? ¿Cuáles son las señales de advertencia que Dios te ha estado enviando?
¿Cuáles son esas señales que nos tienen que hacer reflexionar? Porque la señal de advertencia es un stop. Y si escuchamos, bien. Pero si no escuchamos, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál es la señal de advertencia? ¿La has escuchado? ¿Tu orgullo es que criticas mucho? ¿Criticas esta iglesia? ¿Criticas otra iglesia? ¿No te gusta? Entonces lo criticas, pero no apoyas. ¿No te gusta? Y entonces lo que haces es no ir a Dios, es buscar a la bendición. ¿Cómo? ¿Cuáles son las señales de advertencia? Alguien que te dice algo y no te agrada. Y no te agrada, entonces lo ignoras. Escuchemos las señales de advertencia. Y por segunda vez te lo digo, no seas como Usías. ¿Por qué no seas como Usías? Porque eso nos lleva al tercer punto. Entonces, ¿cómo viene esta transición? El mensaje se llama cuando el orgullo opaca el propósito, ¿cierto? Y el punto 1 es, cuando eso pasa, cuando el orgullo opaca mi propósito, olvido quién me puso donde estoy. Entonces, olvido eso y paso al segundo punto, y es que ignoro las señales de advertencia. La cosa pudo parar ahí, y puede parar ahí en tu vida, y te lo digo hoy. Hoy este puede ser el llamado de advertencia para ti. Para lo que estás haciendo, deja toda la bobada y busca al Señor, no a la bendición. Busca al que bendice. Entonces, vienes acá, se te olvida quién te puso donde estás. Entonces Dios te manda una señal de advertencia. Ahí puede parar. Pero mire que Usías no paró ahí. Usías dijo, no me importa, y pasó al tercer punto. Y es, entonces Dios me lleva a un lugar de humildad. Dios me humilla. Tercer punto, Dios me lleva a un lugar de humildad. Vamos al texto. Y dice así, desde el 19. Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso. Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes, ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. No escuchó la advertencia y siguió, porque él no solo cogió el incienso y tenía toda la indumentaria, sino que lo siguió y se puso bravo, dice la Biblia. Su orgullo ya le opacó. La advertencia no la escuchó. Y dice, cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir, porque el Señor lo había herido. El Señor lo humilló. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte, porque fue excluido del templo del Señor. Y su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Creo que esto es un mensaje muy importante y Dios manda esta palabra porque alguien la tiene que escuchar. Escucha las señales de advertencia, no las ignores, porque si no, pasa esto. Dios nos lleva a un lugar de humildad. Decidamos tener humildad por voluntad propia y no que Dios nos lleve a tener humildad, no que Dios no decida humillarnos. Mire, la lepra no solía comenzar en la cabeza. La lepra comienza en las extremidades, en los dedos, en los brazos, en las piernas, ¿cierto? Y se empieza a carcomer la carne, los nervios, y una persona se levanta y un día no tenía un dedo porque ya lo dejó de sentir, se le iba muriendo poco a poco. Entonces, la lepra es una enfermedad que comía de adentro. Nunca se genera lepra en la frente. Nunca. Y mire, él se empecinó, yo les dije que Usías solo podía entrar a una parte del tabernáculo, digamos al vestíbulo, pero él se empecinó a entrar donde no quería. Un sitio tan sagrado para Dios, Dios se aseguró que él nunca volviera a entrar ahí. Y déjame decirte algo, la iglesia, tu iglesia, es igual de sagrada para Dios. ¿Estás teniendo la actitud de Usías? No me importa todo lo que pasa en la iglesia, yo quiero que oren por mí, yo quiero la bendición. Pero ¿dónde está la actitud correcta? No seamos Usías, tercera vez que te lo digo. Entonces Dios se aseguró de ponerle lepra en la frente para que nadie dudara que era Dios el que lo quiso llevar a un sitio de humildad. Mire, la lepra era considerada ritualmente impura. O sea que si tras del hecho tiene que alejarse, nunca se iba a poder ni siquiera acercar a las puertas del templo. Dios se acercó a se aseguró que él no volviera a cometer el mismo error.
No debemos olvidar que si algo hemos logrado, es gracias a Dios y es por Dios, no por ti. Los talentos, los eventos, las posesiones, los éxitos, si lo tenemos es porque Dios lo permitió. No, pero yo no tengo nada y todo lo que hago me va mal. Agradece porque Dios te está cuidando. Dios sabe, tal vez si te hubiera dado tanto, te pierdes y te vuelves un Usías en tiempos modernos. Es que yo tengo el mejor iPad y el mejor carro y el mejor esto. No importa porque Dios permitió que lo tuvieras. Usías quiso recibir la honra para sí mismo, ignorando que la honra únicamente es de Dios. Su orgullo generó la distancia definitiva con Dios. Les dije, debido a la lepra, él no volvió a entrar al templo. Si queremos algo, no busquemos ese algo, busquemos al Señor. Ahora, ojo, donde usted vaya tiene que ser el mejor, porque usted da ejemplo del pueblo de Dios. Hacia Cristo y no hacia lo que Cristo nos puede dar. ¿Dónde está tu corazón en este día? ¿Está en las bendiciones? ¿Está en lo que te prometieron? ¿Está en la promesa que Dios hizo y te abrazas a esa promesa en vez de abrazarte al que te dio la promesa? Debemos alinear nuestro corazón a Dios. Y mire, déjeme decirle, acá estamos viendo esta historia de Usías. Y mire que su padre tuvo una historia similar, ¿no? Si usted mira la historia de Amasías, él comenzó muy bien, pero poco a poco se le fue olvidando y él, terquito, fue a atacar a Israel, el reino del norte. Mire, el reino del sur, Judá, era enorme, tenía muchísimas tropas, triplicaba, quintuplicaba la cantidad de ejército que tenía. Era una batalla facilita, pero en su orgullo, el rey Amasías pensó que iba a acabar y Dios no lo permitió y lo capturaron preso. Usías vio un primer ejemplo y dijo, yo voy a cuidar mi corazón, yo no voy a repetir la misma vaina de mi papá. Pero poco a poco se le fue olvidando. Se le olvidó quién fue el que le dio todo lo grandísimo. Ese rey tan bueno que él fue durante tantos años fue porque él buscaba a Dios y la palabra nos lo quiere dejar saber. Así que hoy te digo, ¿quieres tener éxito? ¿Quieres tener cosas? Busca a Dios. En muchas otras partes de la Biblia nos dice que no acumulemos riquezas, que miremos las riquezas en el cielo. En muchas otras partes también nos dice, busca a Dios, busca el reino de Dios y todas las cosas le serán añadidas. Pero acá lo entendemos, acá cobra sentido. Nos dice, mientras Usías buscó al Señor, en todo le fue bien. Y si a ti tal vez en todo no te va bien, ¿dónde estás buscando al Señor? Tal vez no estás buscándolo adecuadamente. Tal vez dices, y tu oración puede parecer como esto, Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, respáldame, Señor, respóndeme. Cuando debería ser, Señor, aquí estoy, úsame, llévame, moldéame. Busquemos al Dios que da la bendición y no la bendición. Y hoy Cristo te da la oportunidad. Hoy Cristo está haciendo ese segundo paso. El primero es que se les olvidó y a nosotros nos ha pasado. Hoy es momento de venir y agachar la cabeza y decirle, Dios, a mí me pasó. Yo te busqué por lo que me puedes dar, no por lo que eres. Y hoy esta predicación, este mensaje, Dios lo está dando porque es el segundo punto. Es el llamado de advertencia. Dios quiere evitar que lleguemos al tercero, donde Dios nos humilla, donde Dios nos lleva a ser humildes de corazón. Porque la palabra de Dios lo dice, Él ama al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Y mire que ese esfuerzo que Dios hace de humillar a Usías es porque lo ama, porque quiere tenerlo cerca. ¿Cómo concluye la historia? Dice en el versículo 20, el propio rey estaba ansioso por salir, porque el Señor lo había herido. Apenas salió esto, él se dio cuenta y él dijo, ya me tengo que ir. Él entendió. En un acto que se pudo evitar, Dios lo llevó a un sitio de humildad para guardar su corazón. No tuvo el final feliz que sí tiene Aladín. Aladín se logra redimir, ¿cierto? A Aladín logra irle todo muy bien. Claro,
Si miramos la historia de Usías, la palabra no lo dice, pero a mí me gustaría pensar que él fue salvo, porque Dios lo llevó a un sitio de humildad para guardar su corazón. Lo demás lo perdió. ¿Qué hacemos? Entonces hoy Dios te dice, Dios tiene un plan lindo para ti. Dios quiere darte lo que tú quieres, lo que tú necesitas y más, tus caprichos. Pero no tienes que buscar el capricho. Que porque necesitas un aumento de sueldo, por eso es que voy a la iglesia. Y cuando me lo dan se me olvida hasta que vuelvo a necesitar otra cosa. Que no se vuelva ese ciclo. Que si vas a la iglesia, que si vas a orar, que si te conectas al tabernáculo, que si vas a la oración, que si te conectas a Instagram, sea porque amas a Dios y porque crees en lo que Él puede hacer en esta iglesia y contigo. No por lo que Él te puede dar. Porque Dios no es un genio en la lámpara. Y este es un llamado de advertencia. Así que iglesia, yo te invito a que si tú estás sentado te pongas sobre tus pies. Si puedes tomar a la persona que tienes al lado de la mano, lo hagas. Y que pensemos en que este es un llamado de advertencia. Tal vez no para hoy, pero tal vez sí para 5 años. Y que Dios se acuerde de esta semilla que sembró el día de hoy. Seamos rápidos en decir, Dios, yo me humillo ante ti. Y no esperar a que Dios te lleve a un sitio de humildad. Como le pasó a Usías. Toma a la persona que tienes a tu lado. Cierra los ojos por un momento. Dios, hoy venimos delante tuyo a pedirte perdón por todas las veces que te hemos usado como una lámpara mágica. Hemos sido como Aladín, hemos sido como Usías, en muchísimas ocasiones. Pero hoy venimos delante tuyo a decirte, escuchamos tu advertencia. Escuchamos tu stop de amor. Escuchamos tu oportunidad, esa oportunidad que nos das de evitar un peor destino. Hoy venimos a humillarnos delante de tu presencia porque sin ti no somos nada. No queremos seguir buscando la bendición, queremos buscar al que bendice, el que nos ama. Queremos ser como ese Usías en su edad temprana, donde todo lo que hacía lo consultaba contigo. En donde todo lo que hacía tenía siempre presente la palabra de Dios a través de Zacarías. Que podamos ser nosotros así, que todo lo que hagamos lo podamos tener siempre tu palabra a través de esta tu iglesia. Perdónanos, porque Jesús te hemos dejado de lado. Pensamos que esto es de hacer una oración de fe y ahora buscarte para que seas nuestra cajita de sorpresas. Ayúdanos, Dios, porque a partir de hoy, este llamado de advertencia, queremos que se vuelva en un cambio de mente. En que cuando nos levantamos a hacer el devocional sea porque te amamos. Cuando nos levantamos a entrar a Instagram y ver las transmisiones de la iglesia, a ver los cultos, es porque te amamos a ti y te necesitamos a ti, no a tu bendición. Porque queremos buscar el reino de los cielos sobre todas las cosas y lo demás sabemos que vendrá. Pero no queremos ser cristianos interesados. Dios, hoy te entregamos nuestro corazón. Moldéalo, fórmalo en este llamado de advertencia. Cristo, ayúdanos a alinearnos con tu corazón, con tu intención. Así que ahí donde estén ustedes, pida perdón por lo que ha hecho, por cómo ha desconocido la obra del Salvador y ha pensado solamente en los beneficios del Salvador. En el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. Amada iglesia, que este sea nuestro llamado de atención y que no nos pase como a Usías. Recuerda, cuando el orgullo opaca el propósito, se nos olvida quién nos puso donde estamos, ignoramos las señales de advertencia y Dios nos lleva a un sitio de humildad. Aprendamos de Usías y aprendamos de la palabra de Dios. Me encanta mucho estar con ustedes. Qué bueno que puedan compartir la palabra, que escriban qué es lo que les gustó. Si tienen peticiones, escríbanlo. Qué bueno que usted pueda escribir al chat y decir, tengo una petición porque está muy difícil el tema, pero que no siempre se vuelva como una conferencia pastor-iglesia, ¿no le parece? Hagamos de esto una ayuda entre todos, como comunidad. Y sobre todo, pongamos delante de Dios al que bendice y no la bendición. Los amo y que pasen un resto y muy bonito día. Chao.